Vamos a echar un vistazo a otro. Horrible caso el tuyo fue Julia Simmons. Viviendo con Steven Nicholas, un divorciado. Comerciante diario en su casa de 3 habitaciones. Fuera de Portland, Oregón, según. Julia y Steven se conocieron por internet cuando ella estaba buscando un lugar para alquilar. Pensé que Steven era encantador y agradable. Mientras Julia y Steven vivían juntos. Steven conoció a la hija de 20 años de Julia. Rhonda. Steven 10 años mayor que Rhonda. Pensé que era la mujer más hermosa. Él nunca había visto a Steven enamorarse. Con Rhonda era difícil no estar en. Además de su hermosa apariencia, tenía una personalidad increíble que sorprendió. Steven lo máximo fue Rande apareció. También estaban interesados en él, así que empezaron a fecha a medida que avanzaba su relación. Steven y Rande se pusieron más serios. Finalmente la pareja decidió vivir juntos y Rande se mudaron a el condominio de Steven durante la época de Steven. Y Rhonda salió con él y desarrolló una relación cercana. Conexión con su familia particularmente. Sus hermanas Melanie y Tessa inicialmente. Cuando Rhonda y Steven comenzaron su relación, Tessa tenía solo 9 años. Ella encontró a Steven increíblemente divertido y juguetona, lo que la hacía disfrutar pasar tiempo. El tiempo con él pasó años y Steven y Rhonda continuaron viviendo juntos como pareja comprometida, pero nunca se casaron. Rande a menudo se preguntaba qué habría pasado. Me hubiera gustado casarme con Steven. Sus amigos sabían lo mucho que quería conseguirlo. Se casaron y sintieron que ella lo sostenía. En busca de esperanza, Steven afirmó que estaban. Me voy a casar en el verano de 2009 en su horario. Sin embargo, tuvieron un bebé. Niña, y ser madre se convirtió en lo mejor. Parte de su vida. Su hija se convirtió en la foco de su mundo, y Rande apreciaba cada momento que pasaba con ella. Ella le encantaba ser mamá. A Rande le gustaba ser madre, mamá y pasar tiempo con su hija. Sin embargo, ella también anhelaba reiniciar su carrera como modelo según Steven. Después de que Rhonda tuvo a su hija, ella era lo más pesado que jamás había estado. Steven afirmó que Rhonda se sentía repugnante, dijo. Se comprometieron a subir los 25 los mejores senderos de Oregón juntos en un intentar perder peso después del parto de su hija. Steven expresó que las cosas iban bien en su y la relación de Rande y ellos rara vez. Argumentó que creía que se habían convertido más fuerte que nunca antes. Sin embargo, la historia era diferente. Contado por los amigos de Rhonda, que revelaron que Rhonda les había contado sobre el comportamiento abusivo de Steven que Rande tenía. Una vez le tomaron fotos de la espalda usando un espejo para documentar los moretones causados por un pelea con Steven el 16 de marzo de 2009. Steven y Rhonda, que tenía 23 años, se fueron de viaje. Camine por el sendero Eagle Creek Trail mientras la pareja se dirigió hacia el sendero. Rande capturó una foto de Steven usando su teléfono celular antes de partir hacia su. Rhonda le envió un mensaje de texto en broma a su madre. O me va a llamar o tírame por un precipicio. Jajaja, el clima estaba hermoso ya que continuó su caminata. Sin embargo, Steven más tarde afirmó que Rhonda comenzó a comportarse de manera extraña según Steven. Rhonda le preguntó qué pasaría si algo le pasó alguna vez a ella y si él cuidaría de su hija. Dijo, por supuesto, cuando el clima empezó a mejorar. Empeorar. Steven le informó a Rhonda que es hora de volver a casa en lugar de dar la vuelta atrás. Steven afirmó que Rhonda envolvió la toalla alrededor de sus hombros. Declaró. Ella se convirtió en Supergirl y comenzó a correr por el estrecho y resbaladizo sendero. Steven afirmó que vio a Rhonda resbalarse y caer por el costado del arroyo Eagle. Sendero aproximadamente 150 pies después de Rhonda se cayó del sendero Eagle. Cree que Steven afirmó que caminó hasta el barranco en el que había aterrizado porque él no pudo obtener señal celular y la retuvo. Cuerpo intentó llamar 911 pero tenía sin servicio. No le queda otra opción que déjala atrás según Steven. Caminó hasta el comienzo del sendero donde finalmente logré contactar con emergencias. Servicios. Más tarde ese día, trabajadores de rescate retiraron el cuerpo de Rhonda según la familia de Rhonda. Steven no mostró ninguna emoción. Durante su servicio conmemorativo, Steven
Afirma que es cierto exactamente lo contrario hoy. Dijo que estaba llorando sin parar y cuando él se pone muy triste porque excluye a la gente y quiere estar sola poco después de Rande. Steven murió y empacó su auto y el de ellos. Las cosas de mi hija y se mudaron al otro lado de Oregón con su hija para vivir cerca de su familia. Este movimiento dejó a Rhonda. La familia sospecha de la familia de Rhonda. Me pregunté qué había pasado entre ellos. Dos de ellos durante los momentos previos. Hasta la muerte de Rhonda en 2006, Steven hizo una decisión de mudarse de los Estados Unidos a China. Esta decisión marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Con su pequeña hija a cuestas, Steven decidió establecerse en Bohoi, una ciudad ubicada aproximadamente 75 millas fuera de Shanghái. Steven había vivido en China durante su primer matrimonio y desarrolló un amor por el país y su gente. Mientras vivía en China, Steven fue contratado a enseñar inglés a empresarios chinos. La gente se estaba adaptando a su hija Rhonda a la vida en China rápidamente. En 2 meses después de mudarse allí se había convertido en tanto Steven como su esposa hablan mandarín con fluidez. Sus hijas estaban prosperando durante su tiempo en China. Steven conoció y se enamoró con una mujer llamada Landy Jan Landy, y su hija formaron un fuerte vínculo, con Landy asumiendo el papel de la figura materna. Steven apreció cómo Landy había intervenido y abrazado la papel de una figura paterna para su hija. Después de un año de salir con Steven, decidió llevar su relación al siguiente nivel pidiéndole a Landy que se case con él. Para su deleite ella dijo que sí. En febrero 2015 Steven y su hija volaron de regreso a los Estados Unidos donde la pareja planeaba casarse. Decidieron tener 2 ceremonias, una en Estados Unidos y uno en China. Acomodar a ambas familias y llegaron los amigos Steven y su hija en los Estados Unidos un día antes de su prometido. Cuando bajaron del avión en San Francisco para captar su conexión en el vuelo a Oregón, un oficial se acercó a Steven y le informaron que necesitaban detenerlo porque había algo mal con su bolso, pero él no lo sabía, que este encuentro desencadenaría una cadena de acontecimientos que cambiarían su vida. Minutos después llegó la policía y separó a Steven de su hija, sin que él lo supiera. Durante todo el tiempo que estuvo allí, había estado viviendo en China. Los detectives habían estado trabajando diligentemente en su muerte de la novia Rhonda. Investigación de circunstancias sospechosas alrededor de la caída de Rhonda desde Eagle Creek les impulsó a mantener la investigación yendo y finalmente llegaron a la conclusión de que Steven fue quien fue responsable de la muerte de Rande. La madre había sido fundamental para mantener la investigación. Estaba abierta y ella se acercó a los detectives todo el tiempo preguntando. Para actualizaciones, la policía arrestó a Steven en el aeropuerto por el asesinato de Rhonda y lo extraditaron a Oregón después de que Steven fue arrestado y afirmó que creía estaba soñando. Steven esperaba que abre los ojos y se encuentra en casa China con Landy a su lado. Sin embargo, esto no fue una pesadilla, esto fue la vida real. El vale de Steven se fijó inicialmente en $2 millones. Gastó los siguientes 14 meses tras las rejas a la espera de su juicio. El juez redujo la fianza de Steven a $250,000 y su abogado consiguió el fianza y luego Steven fue liberado con un monitor de tobillo cuando la familia de Rhonda lo encontró. Fuera, Steven había sido arrestado por ella. Asesinato. Se llenaron de alegría con la noticia, sabiendo que finalmente se estaba haciendo justicia. Sirvió a la madre de Rhonda en particular. No pudo contener sus emociones mientras escuché la noticia y rompí a llorar. El arresto de Steven trajo consigo una sensación de alivio y consuelo para los seres queridos de Rhonda, que había estado de luto por su pérdida durante años. Después del arresto de Steven, su abogado tomó su equipo de investigación a Eagle Sendero del arroyo donde Rhonda cayó ante sus ojos. Muerte. Querían realizar experimentos para demostrar ante el tribunal que Rhonda se resbaló en un accidente y no fue empujado por el abogado defensor de Steven. Steven dijo: el sendero Eagle Creek es uno de los más áreas de senderismo en la garganta del río Columbia, por la belleza de la zona. Durante una de las audiencias preliminares de Steven,
Médico forense que realizó la prueba de Ronda. Autopsia después de su caída de Eagle Creek. Se determinó que las lesiones de Ronda eran todas debajo de su cintura. Este descubrimiento fue fundamental para la estrategia de defensa de Steven, como les brindó la oportunidad de argumentan que Ronda se había quitado la vida. El equipo de defensa de Stevens argumentó que el impacto del golpe contra el suelo provocó la pelvis rota de Ronda y la evidencia de que ella había caído de pie en lugar de cayendo de cabeza, lo cual sería sugerir que la habían empujado. Además de presentar pruebas respecto a las lesiones de Ronda, la defensa, el equipo también intentó utilizar notas de sus sesiones de terapia como evidencia de esto. Las notas indicaban que Ronda estaba deprimida, pero nunca expresó pensamientos de tomar su propia vida. Además de la propia Ronda, había descrito su relación con Steven como un estado sin amor. Stevens, el equipo de defensa argumentó que eran de depresión y descripción de ella. La relación eran indicadores de que ella había decidido quitarse la vida. Al presentar esta evidencia, pretendían poner en duda la teoría de la fiscalía, que Steven había empujado a Ronda provocándola lesiones que llevaron a su muerte. Steven más tarde afirmó que Ronda estaba deprimida e intentó quitarse la vida varias veces antes de que conocieran a Ronda. La familia negó estas acusaciones y acusó a Steven de mentirle a sus seres queridos. Afirmó que Steven estaba culpando a Ronda por quitándose la vida para desviar la atención de él porque la asesinó. Según para Steven, Ronda también fue un problema. Abuso de sustancias desde los 12 años. Alegó que probó varias drogas y había experimentado con una amplia gama de sustancias. Sin embargo, el médico forense, el informe reveló solo la presencia de ligeros rastros de marihuana y la medicamentos recetados para la ansiedad y depresión que Ronda estaba padeciendo debido a lucha con. Surgió evidencia inquietante después del parto. Durante las audiencias preliminares en T.S. asesinato que arroja luz sobre la participación de Steven, se reveló que Steven había estado involucrado en una relación romántica. Relación con Ronda, de 16 años. Hermana Melanie. Esta revelación planteó cejas como las de Steven, que tenía unos 30 años. Melanie era todavía menor de edad en el estado. Presentó ante el tribunal el argumento que la relación inapropiada de Steven con Melanie podría ser potencialmente una. El motivo del asesinato de Ronda fue tomar conciencia de las acciones de su marido a sus espaldas, lo que genera tensiones y un posible motivo para matarla después. Steven fue arrestado por el asesinato de Ronda. Fue acusado de 2 cargos de tercer grado, agresión sexual de grado y 3 cargos de sodomía de tercer grado con respecto a su relación con Melanie Castosu, la hermana de la novia de Ronda. Mientras espera juicio por el asesinato de Ronda en 2005, Steven se declaró culpable de 2 cargos de agresión sexual. Abusar de la declaración firmada por Steven. Ley tuve relaciones sexuales con Melanie Casto 2 veces, pero Steven afirmó que lo obligaron a hacerlo, admitiendo el abuso sexual, y que su admisión era falsa. Según Steven, la única razón por la que lo que suplicó fue que la ley le permitiría para luchar y potencialmente recuperar la custodia de su hija. Steven dijo que era desesperado y quería recuperar a su hija. Por otra parte, el Estado alegó que la relación entre Steven y Melanie duró más de 4 años después de Steven admitiría que sí tuvo una relación sexual. Relación con la hermana adolescente de Ronda. El Estado presentó un mensaje de texto. Randall envió un mensaje a su hermana adolescente, Melanie, que tenía una relación ilícita con Steven antes de que ella y Steven se fueran en esa fatídica caminata por Eagle Creek, día en que cayó y murió. En el texto, mensaje en el que Ronda se refirió a Steven como un pedazo de basura y dijo que Steven usó Melanie lastimará a la madre de Ronda. Ronda dijo que Ronda sabía que Steven estaba tratando para abrir una brecha entre Ronda y Melanie. Afirmó que Randall la amaba, hermana pequeña, y quería reparar su relación. Según el Estado, no todo estaba bien en la relación entre Ronda y Steven. Mientras Steven reclamaba él, se proporcionaron más pruebas al tribunal, indicando que Steven tenía una desviación pasado sexual. Se reveló que solo 6 meses después de que la madre de su hija, Ronda, falleció, Steven fue arrestado y acusado de 5 cargos de agresión sexual.
Abuso por supuestamente tocar a una. Steven, una niña de 13 años, refutó estas acusaciones que mantienen su inocencia. Sin embargo, más tarde admitió haber enviar un texto sexualmente sugerente, mensaje y una foto sin camisa. A la víctima le reconoció la naturaleza inapropiada de sus acciones y se declaró culpable de un cargo de agresión sexual. Acoso en una de las casas de Steven. Audiencias preliminares que el Estado presentó. La cancha con fotos tomadas por Rhonda, documentando la espalda magullada de Rhonda. La mejor amiga dijo que fue testigo de Rhonda y Steven peleó algunas veces cuando ella estaba en el teléfono con Rhonda y podía escucharlos discutiendo en segundo plano. Además de estas fotos también fueron escuchadas por el tribunal. Testimonio de la ex esposa de Steven, quien afirmó que había intentado asfixiándola y arrojándola por encima del barandilla de su apartamento del piso en noviembre de 2003. Steven no fue acusado con cualquier delito en China en relación con este incidente y él lo negó. Acusaciones de la familia de Rhonda firmemente cree que su novio Steven era. Ellos creen que él es el responsable de su muerte. La asesinó para sacar provecho de una vida póliza de seguro que había contratado sobre ella en la que había mentido recientemente. Aumentó. Su madre expresó sus sospechas de que Steven había perdido una cantidad sustancial de dinero a través de day trading el año anterior y fue, además, no es financieramente estable. Todos los que conocieron Rhonda pueden dar fe de ello. El hecho de que ella tenía un profundo amor por sus hijas de 9 meses y de ninguna manera se habría quitado la vida. Saltando desde Eagle cree que en mayo de 2017, la familia de Rhonda estaba conmocionada y horrorizada cuando se enteraron de que el Estado había concertó una reunión con la defensa y había llegado a un acuerdo. Steven se declaró culpable del cargo menor de homicidio por negligencia criminal, aunque el Estado creía que la había asesinado. Sabían que el caso contra él era débil, debido a la falta de evidencia física, demostrando que la había empujado fuera del sendero. En Eagle Creek, Steven recibió el crédito por el tiempo que sirvió mientras esperaba juicio. Sin embargo, tuvo que permanecer en libertad condicional. Durante 3 años, Steven tuvo su monitor de tobillo removido y fue liberado de la custodia. La familia y los amigos de T. Steven tomando una. El acuerdo de culpabilidad no era justicia, creían. Debería haber enfrentado medidas más duras. Consecuencias de sus acciones durante audiencia de sentencia de Steven. Rhonda. Su hermana hizo una declaración impactante. Expresó su enojo y frustración hacia él y le dijo que destruyó a toda su familia y causó inmenso dolor y tristeza a Rhonda. La madre también expresó su confusión y frustración al afirmar que no podía. Entiendo cómo Steven pudo haber tomado lejos de su hija dejando a su familia. Shade de Steven afirmó que no había empujó a Rhonda pero había aceptado el trato, porque se le estaba acabando el tiempo. Recuperar la custodia de su hija, afirmó, que había estado dispuesto a afrontarla consecuencias de sus acciones por el bien de su hijo. Sin embargo, a pesar de Steven, afirman la familia y amigos de Rhonda, no quedó convencido durante 2018. Entrevista. Steven hizo una sorprendente alegación sobre el destino de Rhonda, su compañero de guerra. Según Steven, en el día de su caída fatal, todo lo que ella seguía siendo vivo cuando caminó por Eagle Creek. La encontró y la entrevistó. Entonces le preguntó a Steven si había puesto a Rhonda de su miseria ese día. Steven respondió preguntándole al entrevistador una pregunta hipotética: si disparas a tu compañero de guerra porque ves cuánto dolor él está en ese asesinato, argumentó que un acto de este tipo podría considerarse un homicidio justificado, aunque todavía lo fue un homicidio, mientras que Steven nunca lo dice explícitamente. Admitió haber dañado a Rhonda con sus comentarios. Aluden a la posibilidad de su participación en su muerte en Rhonda en 2017. La madre solicitó la seguridad social, beneficios de sobreviviente en nombre de Rhonda. La madre de la pequeña hija Rhonda afirmó que su nieta vivía con ella y prometió aprovechar los beneficios únicamente para el cuidado del bebé. Sin embargo, el Estado alegó que entre abril de 2010 y diciembre de 2014, cuando la madre de Rhonda afirmó que la niña vivía con ella. De hecho, ella había estado viviendo con ella
El padre Steven acusó al estado de Ronda, madre con robo de fondos gubernamentales, por un total de casi $40,000 en 5 años. Los abogados defensores de la madre de Ronda afirmó que estaba decidida a evitar que Steven obtenga la custodia de la hija de él y de Ronda no la quería. Steven aprovechará el $1.000.000 póliza de seguro de vida que había contratado. Sobre la vida de Ronda, la defensa argumentó que las acciones de la madre de Ronda fueron impulsadas por su deseo de proteger a su nieta y asegurarse de que no fuera explotada. Según la defensa, la madre de Ronda tenía antecedentes de depresión que se intensificó después de la muerte de su hija. Para poder sobrellevar su dolor, ella dependía de la marihuana como un medio para automedicarse, sostuvo el equipo de defensa, que usó la droga como muleta, que esto nubló su juicio y perjudicó su capacidad de pensar con claridad. El juez condenó a la madre de Ronda a la edad de 53 a un mes en una casa de transición y 3 años de libertad condicional. Esta sentencia se impuso una suspensión después de que la madre se declarara culpable del robo de fondos gubernamentales, además de la pena de cárcel. La madre de Ronda también estaba en libertad condicional, ordenado devolver los beneficios robados, ascendiendo a $39,100. La hija de Ronda y Steven había estado en hogares de acogida desde el Departamento de los Servicios Humanos tomaron la custodia de ella en octubre 2015. Esta decisión se tomó después de que Steven se había declarado culpable de abuso sexual en el caso de la niña de 13 años. Como resultado, un tribunal de Oregón le dio por terminado su caso derechos parentales. Sin embargo, Steven apeló esta decisión